Celebración de fe, encuentro de amor, el hombre y Dios, Dios y el hombre. ¿Dónde se da este encuentro? Presentamos Misterio de Fe. Escúchanos y conoce más sobre las expresiones de nuestra fe creída y celebrada en la liturgia. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Sean bienvenidos una vez más a su canal de formación litúrgica, Misterio de Fe, que por la gracia de Dios llega a ustedes semana tras semana y que pues les invitamos a suscribirse a este canal para ser parte de esta comunidad. Pueden activar la campana de notificaciones para estar pendiente del material que producimos cada semana con el fin de ayudarles a conocer mejor la fe que celebramos. Pueden también visitar nuestros otros dos canales en el ámbito de la espiritualidad católica, Santo Debo Ser, y en el ámbito de la formación doctrinal, Creo, Señor, Yo Creo. Pueden escucharnos también a través de Spotify como Walter Fajardo y pueden también seguirnos en Facebook como @WalterFajardo20. La invitación abierta también es a poder colaborar económicamente con esta comunidad para poder seguir adelante produciendo este material que pues es de provecho para todos nosotros. Vamos a ponernos en la presencia del Señor para comenzar con la formación de esta semana. Ave Maria Purissima, sin el ave concepta. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Señor Dios, Padre omnipotente, rico en misericordia, a quien adoramos, alabamos y glorificamos, te bendecimos porque nos permites compartir una vez más estos conocimientos que nos permitan crecer en nuestra forma de celebrar la liturgia católica, que podamos poner al servicio de la comunidad cristiana estos conocimientos adquiridos de forma tal que con ellos busquemos darte gloria a ti, Señor, que todo tenga en ti su fuente y tienda hacia ti como a su único fin, y que cuanto hagamos en nuestra vida te glorifique a ti, Señor, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que tu Espíritu Santo nos ilumine hoy y siempre, Señor. Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ave Maria Purissima, sin el ave concepta, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Muy bien, queridos hermanos. La sesión pasada comenzábamos a abordar estos otros vasos sagrados que son importantes para la celebración eucarística. Ya en una primera sesión hablamos completamente de lleno sobre el cáliz que contiene la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo. En la sesión anterior abordamos el tema del copón, llamado también ciborio. Hablamos también de la patena y hablamos del portaviáticos o teca, como se le conoce también en otros lugares, o píxide. Hablamos de estos tres elementos que contienen el cuerpo preciosísimo de nuestro Señor Jesucristo, sobre todo para la comunión de los fieles y la reserva eucarística. Continuando con estos vasos sagrados, estos objetos que están en contacto directo con las especies eucarísticas, vamos hoy a entrar en el tema de la custodia, también llamado ostensorio, la custodia u ostensorio. Y vamos siempre a tomar los datos desde la Enciclopedia Católica para que podamos pues tener claridad de dónde estamos, de qué fuente proviene la información que a ustedes les proveemos.
Dice la Enciclopedia Católica, el término custodia u ostensorio viene del término ostendere, este verbo que en latín significa mostrar, poner de manifiesto. Ostensorium significa, de acuerdo a su etimología, un recipiente diseñado para la exposición más conveniente de algún objeto de piedad. Aquí estamos tomando una primera información, que este término de ostensorio se utilizó entonces no solo para indicar el recipiente en el que se mostraba la especie eucarística, sino también que era precisamente un recipiente en el que se podía mostrar cualquier objeto de piedad. Ambos nombres, ostensorio y la palabra fin, custodia, que viene del término también mostrance, de mostrare, se aplicaron originalmente a todo tipo de piezas de orfebrería o de platería en las que se emplease vidrio, cristal, etcétera, para permitir que los contenidos se distinguieran fácilmente, ya sea que el objeto honrado fuese la sagrada hostia en sí o solo la reliquia de algún santo. Como ustedes pueden ver, con esto estamos expresando un poco el desarrollo histórico de este vaso sagrado, en el que se nos dice, como primer dato, que funcionaba para mostrar tanto reliquias de los santos como la sagrada hostia, el Santísimo Sacramento. El uso moderno, en todo caso, en lo que al idioma español se refiere, ha limitado ambos términos a los vasos destinados únicamente, exclusivamente, a la exposición del Santísimo Sacramento. Y es solo en este sentido que vamos a utilizar nosotros la palabra dentro de este artículo, tanto ostensorio y la palabra custodia, para referirnos pues a este vaso sagrado en el que se pone o se presenta para la adoración de los fieles en el culto público al Santísimo Sacramento. Es evidente que la introducción de la custodia debe haber sido posterior a la época en que por primera vez se hizo familiar en la Iglesia la práctica de exponer al Santísimo Sacramento o de llevarlo en procesión. Recuerden que, como ya lo he repetido en otras ocasiones, la fe de la Iglesia en la Eucaristía, en la presencia real de nuestro Señor en las sagradas especies y todo el culto que posteriormente se ha ido desarrollando desde la manera en cómo se comulgaba al inicio hasta cómo se comulga hoy en día y los objetos en relación con la Eucaristía, pues han venido desarrollándose progresivamente en el tiempo. No significa esto que desde el principio los apóstoles dudaran de la presencia de nuestro Señor en las especies, al contrario, siempre lo han creído, pero sí significa que la manera en cómo hemos vivido nuestra liturgia y cómo le hemos rendido culto público a la Sagrada Hostia sí ha venido cambiando. ¿Qué quiere decir esto? Que las primeras comunidades cristianas, en un inicio, pues no adoraron al Santísimo Sacramento como lo hacemos nosotros, exponiéndolo en una urna, en un recipiente adecuado para su adoración. Al contrario, vimos que incluso la reserva eucarística no se dio desde el principio en un sagrario dentro de la iglesia, sino que por la persecución, por los tiempos en que se vivían en los primeros siglos, pues incluso la manera en que se reservaba la Sagrada Hostia era menos digna y menos decorosa de lo que es ahora, sin que esto dé lugar a dudas a que se crea que desde el principio se ha reservado a la sagrada especie. Pues entonces aquí esta indicación es sumamente importante. Aunque custodia u ostensorio se hayan utilizado desde muy vieja data en la iglesia para hablar de estos recipientes donde incluso las reliquias de los santos eran expuestos, será con mucho tiempo de progreso en el culto eucarístico que va a surgir la necesidad de hablar de un recipiente propio, adecuado, para la exposición del culto público de las sagradas especies. Y ya se verá que esto va a ser hasta el segundo milenio de la historia de la Iglesia. Hasta el segundo milenio de la historia de la Iglesia, y este nombre, como hemos indicado, se va a reservar exclusivamente a este vaso sagrado. No podemos
asignar a una fecha anterior al siglo XIII la existencia de las custodias. Siglo XIII, año 1200 y tantitos, es cuando van a empezar a aparecer estos objetos. Al mismo tiempo, las constituciones de Lanfranco para los monjes de la Iglesia de Cristo de Canterbury, en el año 1070, ordenaban que en la procesión del Domingo de Ramos, 2 sacerdotes vestidos con albas debían llevar una urna portátil llamada féretrum, en la que también se debe depositar el cuerpo del Señor. Aquí vamos viendo este deseo de trasladar en procesión al Santísimo Sacramento. Domingo de Ramos es domingo de victoria, pero también domingo de pasión del Señor, donde se lee el Evangelio de la Pasión, y por eso se había confeccionado este vaso sagrado llamado féretrum, que recuerda más al féretro donde, o sepulcro en el que se coloca el cuerpo del Señor, y por eso se llevaba ahí para recordar precisamente la presencia de nuestro Señor que va a morir por nosotros. Esto ya se hacía desde el siglo XI, en Inglaterra. De ahí puede ser que en algunos lugares haya quedado este vestigio, esta costumbre, que ahora no está prescrita por las rúbricas actuales de llevar al Santísimo Sacramento en procesión el Domingo de Ramos. Porque hay lugares donde todavía hacen esta práctica que no está normada por la liturgia, que no está en la actualidad mandatada por la Sagrada Liturgia. Y hay sacerdotes que el mero Domingo de Ramos en custodia ponen al Santísimo y se van en procesión con el Santísimo Sacramento por las calles mientras la gente va con las palmas. Esto ya no es lo más adecuado, porque para la presentación y adoración pública del cuerpo de Cristo, pues la Iglesia ha destinado una fiesta, una solemnidad propia, la solemnidad del Corpus Christi, en la cual se realice este tipo de procesión. Mientras que el Domingo de Ramos, el simbolismo se va a manifestar con las imágenes del Cristo montado en la burrita, o del sacerdote mismo, que es el Cristo en la tierra, que actúa in persona Christi, sobre todo en los sacramentos, que va revestido con los ornamentos adecuados, montado en una burrita o simplemente en procesión encabezándola. Él es Cristo en ese momento que entra triunfante a Jerusalén. Y por eso el sacerdote, al igual que lo hace el Santo Padre, el Papa Francisco, en este caso en Roma, pues van encabezando la procesión con palmas en las manos, con palmas en las manos. Aunque aquí en esto que hemos mencionado, de lo que se hacía en Inglaterra, no hay ninguna sugerencia de que la hostia debía ser expuesta a la vista, sino todo lo contrario. Todavía nos encontramos con que esta costumbre inglesa llevó al menos en un caso a la construcción de una urna decorada elaboradamente para transportar el Santísimo Sacramento en una ocasión especial. Entonces todavía aquí no se habla exactamente de ostendere, mostrar al pueblo el cuerpo de Cristo para ser adorado, sino que aquí se refiere sobre todo a la importancia de este féretrum, este objeto confeccionado para esta ocasión especial, donde parece que lo relevante, pues lo que era atractivo, lo que llamaba la atención en esa época en Inglaterra, era esto precisamente, este objeto particular que servía en esta ocasión especial para este fin singular. Simón, abad de San Albans, ¿verdad? De 1166 a 1183, ya hablamos del siglo XII, le regaló a la abadía, a esta abadía que hemos mencionado, una costosa vasija en forma de arca, adornada con esmaltes que representaban escenas de la pasión, la cual sería usada el Domingo de Ramos, para que los fieles vean con qué honor debe ser tratado el Santísimo Cuerpo de Cristo, quien en esta época se ofreció a sí mismo para ser azotado, crucificado y enterrado. Miren qué interesante este hecho. Incluso pues se hizo esta donación de una urna particular para que pudiera ser trasladado el Santísimo Sacramento.
Imagino que debió ser una urna bellísima, que se procuró con esto recordar a la antigua Arca de la Alianza, en la que se contenía el maná caído del cielo, dado por Dios al pueblo de Israel en su peregrinación de 40 años por el desierto, maná por el que imploró Moisés, y pues nosotros sabemos que Jesús, como él mismo lo dijo en el Evangelio según San Juan capítulo 6, es el verdadero pan vivo bajado del cielo. Y quien coma de ese pan no morirá para siempre. Supongo yo que esto motivó también a este abad de San Albans a realizar esta donación de esta hermosa urna, y pues que por la ocasión, que era Domingo de Ramos, estaba decorada estos cuadros que conmemoraban la pasión del Señor. Sin embargo, no se establece ni se puede asumir que esta era una custodia en el sentido propio, en el cual se expusiera la hostia para ser vista. No, se trata otra vez de este féretrum con forma de arca, un recipiente contenedor del cuerpo eucarístico de nuestro Señor, pero no de una custodia literalmente. Al mismo tiempo, es muy probable que tales custodias en sentido estricto comenzaran a construirse ya a partir del siglo XIII. Y todavía hay algunas en existencia. Por ejemplo, una custodia octagonal en Bari, esta ciudad de Bari, con las palabras Hic Corpus Domini. Este es el cuerpo del Señor, que pueden ser muy bien pertenecientes a esta fecha. Entonces, en esta ciudad de Bari, recuerden San Nicolás de Bari, entonces ahí tenemos todavía una custodia que se conserva hasta nuestras fechas. El padre Charles Carrier y Arthur Martin, que son anticuarios franceses, y otras autoridades en esta materia han dibujado un gran número de custodias medievales. Y aunque a menudo es difícil distinguir entre simples relicarios, donde se contienen reliquias, es decir, parte del cuerpo de los santos, y vasos destinados a la exposición del Santísimo Sacramento, se puede trazar una cierta línea de desarrollo en la evolución de estos últimos. Recuerden que muchos de estos relicarios tenían esta forma antigua de custodias o de vaso de cristal donde se miraba la parte del cuerpo del santo, y si buscamos un poquito por Google en internet y ponemos relicarios de los santos o algunas reliquias de los mártires, vamos a poder observar que son expuestas a la veneración pública de los fieles en recipientes muy similares a las antiguas custodias o incluso a las custodias modernas. El padre Carrier sugiere con alguna probabilidad que si bien al principio el copón mismo se usaba para trasladar al Santísimo Sacramento en procesiones, y que aún es legítimo hacerlo si no se tiene la custodia como la conocemos hoy, al principio los lados de la copa del copón se prolongaron con un cilindro de cristal o vidrio y se sobrepuso la cubierta ordinaria. ¿Para qué? Para que este copón creado en procesión permitiese ver el contenido, que son las sagradas hostias. Las sagradas hostias. Este vaso pudo haber servido para cualquier propósito, a saber, ya sea para dar la comunión o para llevar visiblemente la hostia en procesión. Cumplía ambos fines en la liturgia. Sin embargo, pronto la práctica de la exposición se hizo lo suficientemente común para parecer requerir una custodia para este objeto expreso. Y para esto, al principio, se retuvo el recipiente cilíndrico vertical de cristal, a menudo con soporte de carácter arquitectónico y con obra de tabernáculo, nichos y estatuas. Es decir, que al inicio estas custodias no eran semejantes a las que conocemos hoy en forma de sol en algunos lados, sino que era un tubo, un cilindro de cristal en el que se colocaba la hostia con su tallo, ¿verdad? Su tallo, su base, posiblemente finamente labrada por los orfebres, con algunas esculturas, algunos tallos de algunas obras talladas de ángeles o de santos, y con todo este esplendor, ¿verdad? Que
que podía revestirse este vaso sagrado para manifestar al pueblo santo de Dios quién era el que estaba presente dentro de esta urna de cristal. En el cilindro central se colocaba una hostia grande, la cual se mantenía en posición vertical por medio de una luneta. De esto vamos a hablar más adelante. Construida para tal fin, que era la base en la que se colocaba la sagrada hostia. Todavía hay en existencia muchas custodias medievales de este tipo que estamos mencionando. Sin embargo, pronto quedó claro que la custodia podría adaptarse mejor al objeto de atraer todas las miradas a la sagrada hostia en sí, haciendo la parte transparente del recipiente justo del tamaño requerido y rodeado de rayos, igual que el sol. Entonces, como ustedes están viendo en la evolución de este objeto, al principio eran obras magníficas de orfebrería, que a veces desviaban la atención, y esto suele suceder todavía en la actualidad con estas custodias que son un poco exageradas en su trabajo, donde a veces la atención se desvía a los elementos que la conforman más que al elemento central al que están llamadas a manifestar estas custodias. Entonces vamos a encontrar piezas de este tipo medievales que son estructuras enormes, incluso con diseños al estilo de catedrales, de cúpulas, de sagrarios, ¿verdad? Con muchos ángeles y santos, y como que la mirada se perdía sobre todo en la belleza de estos elementos, que no estaban mal, pero que desviaban un poco la atención del fin real de la existencia de este objeto, que era manifestar a nuestro Señor. Por eso empezó este devenir natural de querer enfocar la mirada de los fieles sobre todo en la hostia consagrada. Por eso es que de este cilindro grande de cristal se comienza a pasar a una especie de esfera o de círculo de cristal que fuese del tamaño de la hostia que se iba a exponer, para que la gente concentrara en la especie consagrada su mirada, su atención, su adoración y el culto que debía rendir. Y para este fin, buscando atraer la atención sobre el objeto del centro, se empezaron a elaborar estas custodias con forma de sol, donde los rayos salen de la hostia que está al centro. Entonces, la atención ya se empieza a enfocar más en la sagrada especie. ¿Por qué la forma del sol? Porque muchas veces los protestantes, en su ignorancia, acusan a la iglesia de tributar un culto idolátrico pagano al dios sol, cuando nosotros exponemos al Santísimo en la custodia por las formas que tienen. Pero pareciera que los hermanos protestantes, que se jactan tanto de la lectura de la Sagrada Escritura, realmente no han leído la Biblia, porque en muchos pasajes de la Escritura, por ejemplo el Cantar de los Cantares, se nos habla de Dios como el sol, de Dios que sale como el sol, etcétera. Incluso en el Nuevo Testamento, no nos vayamos lejos, en el Evangelio de Lucas, en el Cántico de Zacarías, nosotros vemos que se hace referencia al Mesías como el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tinieblas. Y Jesús mismo ha dicho: yo soy la luz del mundo. Y precisamente, ¿quién da la luz al mundo? El astro rey. El sol es el que ilumina al mundo y hace que pasemos de la noche al día. Jesús se compara: yo soy el sol del mundo, prácticamente está diciendo, la verdadera fuente de la luz. Entonces, la iglesia, por eso, sin temor alguno, ha visto a bien usar estos elementos en su iconografía y en este tipo de elementos sagrados de orfebrería, como la custodia, usar el signo del sol, el símbolo del sol, imagen del sol, para tributar culto a Dios, sabiendo que no adoramos al sol como un dios. No es el dios Helios de los griegos, no es el dios Atón de los egipcios. Es para nosotros Jesucristo, que se manifiesta bajo este símbolo hermoso del sol. Nosotros tenemos claro esto en nuestra conciencia. Por eso no hay problema. Los obispos a veces en las quirotecas, que son los guantes que utilizaban, ponían este símbolo del sol. A veces en los antipendios del altar vemos también estos símbolos del sol. En muchos de nuestros templos vemos estos símbolos del sol.
vemos estos símbolos del sol, precisamente porque Jesucristo es nuestro sol. Él es el que ilumina, como dice el Apocalipsis, al final de los tiempos, ya la ciudad santa, la nueva Jerusalén, no necesitará ni de la luz del sol, ni de lámpara, porque ahora el Cordero es su lámpara, es su sol, el que ilumina la ciudad. Entonces, todo esto la iglesia no tiene problema en representarlo simbólicamente con el signo del sol, porque los cristianos tenemos claro que para nosotros ya no es un signo pagano, sino es un signo cristiano. Son los ignorantes, los poco estudiados, los que viven en el paganismo, los que aún ven en este signo usado por la iglesia algún tipo de referencia a los cultos idolátricos paganos. No, para nosotros el sol no es más que un astro que está allá a miles de kilómetros ardiendo y que nos ilumina, pero no es ninguna divinidad, es una criatura. Por eso dice la Escritura, sol y luna, bendecid al Señor, lo dice en el Salmo. Entonces, no tenemos ningún problema con esto, pero es importante aclarar este dato al estilo apologético, lo aclaro para que no tengamos dudas y evitemos cualquier confusión. Y si algún hermano protestante se ha tomado la molestia, algún sectario de ver estos videos, pues sepa también el por qué nosotros utilizamos custodias con esta forma, porque Jesús es nuestro sol, el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tinieblas. Custodia ya de estas formas, ¿verdad? En el siglo XIII empezaron a elaborarse más detalladas estas custodias cilíndricas. Estas otras custodias con esta forma del sol ya datan del siglo XIV, el siglo XV específicamente, y estas tampoco son raras, y durante varios cientos de años esta ha sido por mucho la forma más común en el uso práctico de las custodias. La forma más común, no el único, porque todavía siguen existiendo custodias con estas formas cilíndricas, custodias que son cuadradas, custodias que tienen otro tipo de forma, pero que persiguen el mismo fin: mostrar para la adoración en el culto público de los fieles a la Sagrada Eucaristía, que es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, Jesucristo mismo presente en su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Por supuesto, la adopción de las custodias para las procesiones del Santísimo Sacramento fue un proceso gradual también. Y si podemos confiar en las miniaturas halladas en los libros litúrgicos de la Edad Media, en tales ocasiones la Sagrada Hostia se llevaba a menudo en un copón cerrado. Todavía en la Edad Media las primeras procesiones eucarísticas fueron así, con un copón cerrado. Un ejemplo temprano de un vaso especial construido para este propósito es un regalo hecho por el arzobispo Robert Courtney, un inglés de nacimiento, a su catedral de Reims, allá por el siglo XIV fue esto. Él legó con otros ornamentos una cruz dorada con incrustaciones de piedras preciosas y con un cristal en el centro, en el que se colocaba el cuerpo de Cristo y es llevado en procesión en la fiesta del Santísimo Sacramento. Si ustedes se fijan, la custodia que era particular era una cruz y en el centro tenía este cristal expositorio donde se manifestaba, pues, donde se colocaba al Santísimo Sacramento. Aquí no me voy a detener a hablar de la fiesta del Corpus Christi, el origen de esta fiesta, porque no es el propósito de tal formación, pero sí vamos viendo cómo es la evolución histórica de este vaso sagrado. Y sí, para las procesiones eucarísticas tuvo gran impacto los milagros eucarísticos que se fueron dando a lo largo de los años y que fue motivando al romano pontífice, sobre todo a los santos padres, a poder pedirle al pueblo de Dios tributar un honor, un culto, una honra especial a la presencia de nuestro Dios en las especies consagradas y promover pues la fiesta del Santísimo Cuerpo de nuestro Señor. En un curioso ejemplo, encontramos como curioso ejemplo un cofre construido en el año 1205, siglo XIII, en Habsburgo, para guardar una hostia milagrosa de la que goteaba sangre. Más de un siglo después tenía una abertura en ella para permitir que la hostia fuese vista. Muy probablemente a veces se adoptó un diseño similar
con vasos que eran más estrictamente eucarísticos. Entonces aquí vamos viendo que, como les estoy mencionando, algo que promovió muchísimo, que impulsó muchísimo la fabricación de estas custodias y sobre todo el culto eucarístico de este tipo, como las procesiones con el Santísimo Sacramento, fueron los milagros eucarísticos. Los primeros inventarios medievales a menudo nos permiten formarnos una idea de la rápida extensión del uso de las custodias, sobre todo a la luz de los milagros eucarísticos, como les digo, porque en los inventarios del siglo XIII no se mencionan nunca o casi nunca las custodias. Pero ya en el siglo XIV y en el XV sobre todo, se convirtieron en una característica de todas las iglesias más grandes. Entonces, en menos de 2 siglos, ya las iglesias tenían estos vasos eucarísticos, estos vasos sagrados, la custodia. Así, por ejemplo, en la Catedral de San Pablo, en Londres, parece que aquí sobre todo se extendió muchísimo el culto eucarístico. En Londres hemos hecho muchas referencias a esto. En 1245 y en 1298 no encontramos ninguna mención de algo así como una custodia, pero en 1402, por eso les digo que menos de 2 siglos después, tenemos constancia de la cruz de cristal para poner el cuerpo de Cristo y para llevarlo en la fiesta del Corpus Christi y también en la Pascua. Estamos viendo que incluso en Pascua parece que se realizaba algún tipo de procesión particular donde el cuerpo del Señor se exponía. En Durham se habla de una hermosa urna ordenada para ser transportada en procesión el día de Corpus Christi y el llamado relicario del Corpus Christi, todo finamente dorado, una cosa agradable a la vista, y en altura de dicha urna había una caja cuadrada toda de cristal donde estaba encerrado el Santísimo Sacramento del altar y se transportaba el mismo día con los sacerdotes. Esto hay constancia de esta urna hermosísima llamada así, relicario del Corpus Christi. ¿Por qué relicario? Porque recuerden que en los relicarios donde se exponían estos objetos de piedad al culto público. Por eso, en algún momento, al inicio, no hubo problema con llamar así a este vaso sagrado que contenía el cuerpo de Cristo, relicario, aunque este nombre no le es apropiado para el Santísimo Cuerpo de Cristo, porque las reliquias son vestigios del cuerpo de los santos. Y la hostia consagrada no es vestigio del cuerpo de Cristo, es el cuerpo de Cristo y es Cristo mismo. Por ello, el nombre con posterioridad, aunque aquí se le llamase relicario del cuerpo de Cristo, más adelante va a preferirse pues ostensorio o custodia. También para ir aclarando estas cositas y llenar mejor estos datos que hemos dado al principio de esta exposición. Pero en las iglesias inglesas más grandes, parece que se mostró una preferencia relacionada sin duda con el ceremonial del sepulcro de Pascua, pues había una forma de custodia que reproducía la figura de nuestro Señor y en su pecho tenía la sagrada hostia insertada detrás de una puerta de cristal. Este, de todos modos, fue el caso, es decir, en las famosas catedrales de Lincoln, Salisbury y otras. Entonces, aquí estamos viendo que también con algún tipo de acto piadoso del tiempo de Pascua, sobre todo el trigo, pues relacionado con esto, y como se sacaba también procesión al Santísimo, se ponía al Santísimo procesión esos días, sobre todo el de la Pascua, pues se vio a bien en ese momento hacer este tipo de custodias con la forma de nuestro Señor, ¿verdad?, que es puesto en el sepulcro, y en su pecho tenía al Santísimo. Sin embargo, estas estatuas para la exposición de la Sagrada Eucaristía parecen haber sido de una fecha comparativamente tardía. En el continente y más particularmente en España, parece que se introdujo la moda en el siglo XVI de construir custodias de tamaño enorme, que tenían 6, 7 o incluso 10 pies de altura
y que pesaban varias libras, hasta cientos de libras. Entonces vamos viendo que se pasa de un pequeño copón a una urna, de una urna a estas custodias en forma de sol, a estas custodias en forma de estatua, y ahora vemos, ya llegado el siglo XVI, estas custodias en España, sobre todo, de un enorme tamaño, enormes, pero enormísimas, ¿verdad? Que pesaban hasta cientos de libras, incluso 10 pies de alto. Imagínense la altura que tenía esta custodia. Por supuesto que era necesario que la urna que contenía más inmediatamente al Santísimo fuese desmontable, de modo que pudiera ser usado para dar la bendición. La gran custodia de la Catedral de Toledo, que es hermosísima, ustedes la pueden encontrar en internet si googlean un poco, que tiene más de 12 pies de altura y cuya construcción duró más de 100 años, está adornada con 260 estatuillas, una de las más grandes de las cuales se dice que está hecha del oro traído por Colón desde el Nuevo Mundo, es decir, de las Américas. Esa custodia hermosísima, ustedes pueden buscar la procesión de Corpus Christi de la Catedral de Toledo, de la diócesis de Toledo, y van a ver qué hermosísima esta custodia, que se dice también fue donación de los reyes de España. Y ustedes la podrán ver y precisamente se le desmonta el Santísimo. No recuerdo si fue en una jornada mundial de la juventud hecha por el Papa Benedicto XVI que se utilizó esta custodia. No lo recuerdo si fue exactamente esta custodia, pero ahí en esos videos ustedes podrán apreciar que en una custodia de gran tamaño, si no mal recuerdo era esta custodia, se hacía esto precisamente, desmontar la parte donde va expuesto el Santísimo para poder dar la bendición. Entonces, podemos decir que es una custodia en dos grandes partes, la estructura fija y está también la parte que se desmonta con el Santísimo Sacramento. En el lenguaje de los manuales litúrgicos antiguos, a menudo se llama tabernáculo al ostensorio, y es bajo ese nombre que se provee una bendición especial en el pontifical romano. Entonces, si se están fijando, pues en un momento se le llamó también a la custodia como tabernáculo, igual porque en él se colocaba el Santísimo Sacramento como se hacía en el tabernáculo, en el sagrario. Por ello es que la bendición que se le daba a las custodias en el antiguo bendicional romano, llamado pontifical romano, pues va a aparecer la bendición de la custodia como bendición del tabernáculo. Bendición del tabernáculo. También se usan otras varias denominaciones, de las cuales la más común es quizás custodia, aunque este nombre también se aplica especialmente a la especie de píxide transparente en el que se asegura inmediatamente la sagrada hostia. Entonces, en esta pieza de cristal donde se coloca la hostia y se asegura a esa parte de la custodia o del ostensorio, se le llama inmediatamente custodia, ¿verdad? Del ostensorio, esa parte interna donde se expone el Santísimo, que es como una especie de píxide de cristal, pues se le llamaba también custodia. Vamos viendo cómo los nombres poco a poco van cambiando, van deviniendo en el tiempo hasta que van a quedar fijados a como hoy los conocemos. En Escocia, antes de la Reforma Protestante, a un ostensorio se le llamaba popularmente Eucaristía. Directamente se le decía al ostensorio Eucaristía. En Inglaterra, un monstre o monstral, que es la custodia, mejor dicho, en Inglaterra se le llamaba así a la custodia, monstre o monstral, donde se mostraba el Santísimo Cuerpo de Cristo. El orbe y los rayos de una custodia por lo menos deben ser de plata o plata dorada, y se recomienda que debe estar coronada por una cruz. Esta es la forma que tradicionalmente se hacían las custodias, coronadas por una cruz, ¿verdad? Por sobre los rayos. Ahora ya muchas custodias incluso ya solo tienen la forma directamente, la forma solar, pero han perdido como este pequeño detalle hermoso que nos recuerda precisamente que Cristo se quedó ahí
se quedó ahí en el pan eucarístico, pero era un pan que se nos da en relación con el sacrificio en la cruz. Jesús en la última cena, nos da su cuerpo, pero la cena no concluye el sacrificio de Cristo. La cena comienza el sacrificio que se prolonga hasta su pasión y su muerte en cruz. Cruz en la que Jesús precisamente va a decir, todo está consumado, recordando al cuarto cáliz que se ocupaba en las cenas pascuales y que Jesús no toma en la cena pascual precisamente porque bebe el cáliz de su amarga pasión en el momento de su crucifixión. Si quieren saber más sobre esto del cuarto cáliz y la relación entre la cena y el Calvario, recuerden que tenemos nuestros videos en Creo, Señor, Yo Creo, explicando el tema de la Eucaristía. Y ahí en esos videos ustedes van a encontrar esta información que les he mencionado. Se los vamos a dejar en la descripción también del programa para que ustedes puedan ir a esa lista de reproducción y nutrirse también con estos conocimientos. Entonces, esto es lo que nos tenía que decir la Enciclopedia Católica sobre este vaso sagrado en particular. En uno de sus artículos hay otro artículo sobre este tema también en la Enciclopedia Católica que completa un poco la información que ya hemos oído antes. Vamos a darle lectura también. La custodia, llamada también ostensorio, es una urna enmarcada en vidrio en la que se expone públicamente al Santísimo Sacramento. Puede ser de oro, plata, latón o cobre dorado, según la Sagrada Congregación de Ritos en un documento emitido el 31 de agosto de 1867. Estos son los elementos. Recuerden que va a estar en contacto con Jesús sacramentado. Se va a exponer a la adoración pública de los fieles al Santísimo Sacramento. Se debe buscar los materiales más dignos. Hoy hay custodias que son totalmente de cristal, custodias de madera con formas anómalas, extrañas a la fe y la tradición católica, que a veces parecen esculturas aberrantes y deformes que desdicen de la naturaleza del culto público de adoración a nuestro Señor. Entonces, ojo, especialmente los hermanos sacerdotes, con qué tipo de custodia están exponiendo a los fieles a nuestro Señor. Ojo, la Iglesia persigue un fin con estas custodias. Y en la tradición hay un sentido del porqué de esto y de los materiales dignísimos que se piden por el contacto que se tiene con el Santísimo Sacramento. Tanto es la dignidad de la custodia que incluso el sacerdote se coloca el paño, el velo humeral, como se le llama también, o paño de hombro, para poder tocar la custodia cuando está ahí el Santísimo, tributando honor al Señor que está ahí presente. Entonces, la custodia no puede ser de cualquier elemento. La forma más adecuada es la del sol que emite sus rayos a todas partes, ¿verdad? Según también otra instrucción que se dio de parte de la Congregación de Ritos. La base debe ser amplia y a una corta distancia por encima de ella debe haber una perilla para una mayor facilidad en el manejo, es decir, de donde pueda sujetarse o por lo menos esta forma de nódulo que pueda permitir agarrar fácilmente la custodia sin que se resbale de las manos del sacerdote. La custodia debe estar coronada por una cruz, es lo que mandataba. Como les digo, antes todo esto se vigilaba, se tenía el cuidado, el detalle con estas cosas. Ahora ya no hay tanto cuidado. Sin embargo, estos documentos no han caído en desuso. Estos documentos tienen su vigencia, tienen su importancia en la tradición y para nosotros nos dicen algo. La custodia debe estar coronada por una cruz, según lo estipuló la Sagrada Congregación de Ritos el 11 de septiembre de 1847. No debe ser adornada con estatuas de santos, ya que se prohíbe que estas y las reliquias de los santos se coloquen sobre el altar durante la bendición solemne. ¿Por qué? En la bendición solemne, en la exposición del culto público, nuestra atención debe estar en Cristo, no en los santos, no en las reliquias. Por eso en ese momento del altar, cuando antes estaban ahí imágenes que se colocaban, pequeñas imágenes, estatuas de los santos, sobre todo conteniendo reliquias de esto, pues estas estatuas eran retiradas del altar para que toda la atención estuviera puesta solo en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no deben estar adornadas, por tanto, las custodias con estatuas de santos, sino a lo sumo imágenes de ángeles que tengan una postura adecuada que nos permita dirigir la mirada a Cristo y en sentido de adoración. A los lados
a los lados del recipiente donde se coloca la luneta, es conveniente tener dos estatuas que representen a ángeles en adoración. Una conveniencia, una indicación que da también aquí la Enciclopedia Católica. La luneta o la lúnula, como también se le llama, la luneta, es el recipiente que está en medio de la custodia, de un tamaño tal que se pueda poner la hostia fácilmente en ella. Se debe tener cuidado que la hostia no toque los lados del recipiente. Entonces, precisamente para evitar que se vaya partiendo, que queden partículas ahí. Se llama luneta por la forma que tiene, una forma de media luna. Está el sol y la luna. Repito, no tributamos culto pagano a los astros cuando está la custodia. ¿Por qué la luna? El sol ilumina la Tierra y la luna, que es el satélite de la Tierra, brilla porque refleja la luz del sol que se proyecta a través de la Tierra. Es decir, que la luna, la luz que emite es reflejo de la luz del sol. Y que de cierta forma podemos apreciar la belleza de la luz del sol a través de lo que la luna refleja. Viene a ser como un espejo de la luz solar. En nuestra tradición católica sabemos perfectamente a quién podemos identificar con la luna. A la Santísima Virgen María. Siendo Jesús el astro rey, sería la Virgen este segundo astro mayor en nuestro cielo, la luna. En grado de importancia de los que están en el cielo, pues primero Dios y después la Virgen. Por ello es que la Iglesia también ha identificado a la luna con la Virgen María. ¿Y qué se ha visto adecuado esta pieza, la luneta, la media luna, para contener a la Eucaristía en el momento de ser expuesta? Porque así como la Virgen ha contenido en su seno purísimo al Salvador del mundo, al pan vivo nacido de lo alto, venido de lo alto, y al sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tinieblas, así se vio perfecto este elemento en forma de luna que nos recuerda a la Virgen para contener al Santísimo Sacramento en el momento de la exposición. Entonces, todo esto hay que tenerlo presente. Miren que son cuestiones que a veces se nos pasan por alto. Son cuestiones que a veces se nos pasa por alto, pero es importante pues saberlas, conocerlas, entenderlas, para saber los porqué de aquello que la Iglesia hace. Recuerden esto que les estoy diciendo de la Virgen María, qué importante para los que son de la Legión de María, saben perfectamente cuando se reza la catena, ahí decimos, ¿verdad? ¿Quién es esta? ¿Quién es esta que sube como la luna? ¿Verdad? A veces ahí las traducciones cambian, pero hermosa como la luna, ataviada como la novia. Y esto es muy hermoso, la Virgen se la ha comparado en la Iglesia con la luna por muchísimos siglos. Y por esto que les estoy diciendo, porque refleja la luz del sol. ¿Y quién refleja mejor a Cristo? ¿Quién refleja mejor a Dios? ¿Quién refleja mejor las virtudes divinas? ¿Quién refleja mejor la pureza celestial? ¿Qué otra criatura sino la Santísima Virgen María? Entonces de ahí esto para que tengamos el conocimiento de por qué la luneta en la custodia. En la parte frontal y posterior de este receptáculo debe haber un cristal y el de atrás debe abrir como una puerta, y cuando esté cerrado la puerta debe encajar herméticamente. Entonces está indicando cómo debe ser la custodia, tener esta puertecita para permitir meter ahí al Santísimo Sacramento. La circunferencia de este receptáculo puede ser de oro, o si es de otro material debería ser dorado y tan suave y pulido, es decir, perfectamente liso, que cualquier partícula que pueda caer desde la hostia sea fácilmente detectada, removida y consumida. La luneta debe ser insertada y retirada sin dificultad. De ahí que el dispositivo para mantenerla en posición vertical debe estar construido con este fin. Entonces hay una piececita en la luneta como un pie que encaja en dos entradas que tienen en esta parte la custodia para que fácilmente pueda encajar y pueda salir la luneta con la hostia expuesta. La custodia no tiene necesariamente que ser bendecida en estos tiempos, pero es mejor que lo sea. Es lo que se indica, es mejor que lo sea, y para eso la Iglesia ha formulado también una oración de bendición especial, y como se ha dicho, se podía utilizar antes la forma de la bendición del tabernáculo, o ahora pues la bendición para estos objetos que son utilizados
en el culto sagrado. Cuando se lleva hacia y desde el altar, debe estar cubierta con un velo blanco. Como el fin de este objeto es exponer al Santísimo a la adoración, para evitar confusión de que realmente ya no está ahí el Santísimo, sino que ya se ha retirado, una vez que se coloca en el altar, se le quita este velo, pero cuando es trasladada del altar a la sacristía o de la sacristía al altar, debe cubrirse con un velo blanco, ¿verdad? Se confeccionan fundas del tamaño adecuado de la custodia para este propósito. Blanco por la pureza. En algunos lugares le ponen una bolsa de terciopelo rojo, pero más correspondiente al simbolismo es el velo blanco. La luneta está hecha del mismo material que la custodia. Si estuviese hecha de otro material que no sea oro, debe de estar dorada, y esto lo estableció la Sagrada Congregación de Rito el 31 de agosto de 1867. Recuerden que esta Sagrada Congregación de Rito es la que posteriormente se llamó la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, que es la que conocemos hoy. En cuanto a su forma, debe ser 2 medias lunas o 2 cristales enmarcados en metal. Son las 2 formas de la luneta. Se le llama luneta por pequeña luna, ya sea la forma de media luna o de luna completa, luna llena completa, pero en este caso serían 2 cristales y su borde debe ser de metal dorado. Si se utilizan 2 medias lunas, la disposición debe ser tal que se puedan separar y limpiar. En la actualidad estas medias lunas ya no se separan, vienen por lo general casi soldadas, o a veces se puede mover un poco hacia atrás la luna posterior, ¿verdad? Ya estos mecanismos han cambiado, pero esto se decía, ¿por qué? Porque 2 medias lunas fijas entre las que se presiona la Sagrada Hostia, por razones obvias, no son muy útiles, porque a veces rompen la hostia, a veces la hostia no encaja muy bien, es más gruesecito el pan de una hostia que de la otra, y a veces quedan pequeñas partículas en medio y es necesario poder retirarlas para purificar adecuadamente este objeto. Si se usan 2 cristales, es necesario que se coloquen de manera que la Sagrada Hostia no toque los cristales de ningún lado, la que quede suspendida. Por eso es que en los bordes donde podía atorarse algún pedacito de pan es donde se ponía el metal. Esto también lo estableció la Sagrada Congregación de Rito el 14 de enero de 1898. La custodia, siempre que contenga el Santísimo Sacramento, se puede colocar en el sagrario, pero entonces se debe cubrir con un velo de seda blanca. Autores recientes dicen que, puesto que la custodia solo tiene por objeto el mostrar a la adoración pública de los fieles y no el reservar a la al Santísimo Sacramento, no debe ser colocada en el tabernáculo, ¿no? No debe ser colocada en el tabernáculo. Esto sería un caso de emergencia, no sé si se está metiendo a la iglesia, se la quieren robar, meto la custodia al sagrario, lo enllavo para que no se la lleven, no sé, en caso de emergencia muy extremo, y teniendo en cuenta que las custodias actuales tienen un tamaño considerable. Ahora solo hay algunas capillas que tienen custodias muy pequeñas que tal vez pueden alcanzar en el sagrario, pero por lo general tienen un tamaño muy prominente que impediría que sean reservadas en un sagrario, especialmente los sagrarios de estos tiempos que son hechos como cajitas de muy pequeño tamaño. Cuando el Santísimo Sacramento es sacado de la custodia después de la bendición, puede ser removido de la luneta o dejado en ella. A veces la hostia se coloca directamente en el copón con las demás hostias, o como ya hemos visto, se puede reservar esta hostia grande en el píxide o teca, o puede ser reservado con toda la luneta en este píxide, igual puede reservarse, y si se remueve antes de ser colocado en el sagrario, pues la hostia debe ser colocada en el recipiente llamado custodia, repositorium o cápsula, que sería este píxide que les estoy mencionando, que se hace como la píxide, repiten acá, y se utiliza para llevar la comunión a los enfermos, pero más grande, y puede tener una base con un tallo muy corto. Esto, pues no sé si en algunas parroquias lo han visto, pero pareciera como una pequeña hostia, una pequeña custodia redondita, sin ningún rayo ni nada, pero tapada herméticamente, que no tiene ningún cristal, que no permite al Señor, donde tiene su base, su tallo, y pues encima esta pieza redonda donde se coloca la hostia con la luneta y se puede guardar directamente
en el sagrario. Yo de estos sí ya he visto algunos ejemplos. Si se permite que el Santísimo Sacramento permanezca en la luneta en forma de media luna, ambos deben ser colocados en el mismo tipo de recipiente o en uno hecho especialmente para este propósito, que tenga un dispositivo en la parte inferior para mantener la sagrada hostia en posición vertical. Es decir, queda como una pequeña custodia, como les he mencionado. Este último puede tener una base y tronco cortos y una puerta que se ajuste herméticamente en la parte posterior, a través de la cual se inserta la lúnula. Este recipiente se hace todo de plata o de otro material, dorado en el interior, liso y pulido, y coronado también por una cruz. Sobre él no se coloca ningún corporal, ¿verdad? Para taparlo, no se coloca ningún corporal, ya simplemente la hostia queda ahí guardada y sellada herméticamente para la próxima vez que se exponga. Si la luneta está hecha de dos cristales enmarcada en un metal, cuando contenga el Santísimo Sacramento se puede colocar en el sagrario, sin ponerla en una custodia especial, en esta que hemos mencionado. Si antes de la consagración la hostia se puso en una luneta formada por dos cristales, esta debe ser abierta antes de que se pronuncien las palabras de la consagración. Un obispo sacerdote que tenga la facultad bendice la luneta y la custodia con la forma que ya se ha indicado. Pierden su bendición las custodias cuando son redorados o cuando ya no son aptos para el uso al que están destinados. Se cayó, se quebró, se partió, es irreparable, pues ahí pierde su bendición. Todos los vasos sagrados, cuando en realidad no contienen el Santísimo Sacramento, deben ser colocados en una caja fuerte de hierro. Oigan la recomendación, especialmente señores párrocos, para que esto lo tengan en consideración en su sacristía, u otro lugar seguro, en la misma sacristía, con el fin de protegerlos contra el robo o la profanación de cualquier tipo. Cada uno debe ser colocado en su propia caja o cubierta, no todos amontonados ahí golpeándose unos con otros, rozándose y dañándose, sino cada uno en su propia caja o con su cubierta de velo, ¿verdad? Con su velo separado cada uno para la protección contra el polvo, la humedad y las rayaduras. ¿En cuánto cuidado se tenía? Y ahora esto como que se está perdiendo muchísimo, muchísimo. Aquí también hay otra indicacioncita pequeña sobre la luneta, la termino de leer igual siempre en la Enciclopedia Católica, ya como para darnos alguna idea final, y con esto vamos a concluir la sesión de hoy. La luneta o lúnula, conocida así en Alemania, también llamada en este territorio como Melquisedec, ¿verdad? Se le llama a esta pieza Melquisedec, el que es sacerdote que ofrece al Señor pan y vino, por eso se le llamó así también a esta pieza Melquisedec, nombre del rey de Salem, sumo sacerdote del Dios Altísimo. Es una pinza en forma de media luna de oro, de plata dorada, que se utiliza para sostener la hostia en posición vertical cuando se expone en la custodia. La media luna que sostiene la hostia está fijada seguramente a un pequeño soporte o bastidor, y el receptáculo de la custodia suele tener una ranura en la que se ajusta el soporte, de modo que se mantenga firmemente en su lugar. Sin embargo, es más común hoy en día, como medida de precaución contra los accidentes, que la hostia no solo se fija entre dos bandas de metal en forma de media luna, sino que se encierra en una píxide con dos caras de vidrio, y esta píxide misma se inserta en el receptáculo de la custodia. Es decir, que se prefiere como esta luna completa, que les decía, luna llena de cristal, donde la hostia se asegure. Yo me he encontrado con ambos tipos de custodia, ¿verdad? La que tiene la media luna y la que tiene, pues, este píxide de cristal, esta luna llena, ¿verdad? Que contiene la Sagrada Eucaristía. La luneta estaba ciertamente en uso antes de la Reforma y se encuentra en muchas de las custodias del siglo XV, que aún se conservan. Ya en 1591, Jacob Müller, en su obra que se llama Decoraciones de Iglesia, da una descripción detallada de la luneta, o también llamada Monlane, y señala la conveniencia de que las dos tiras de metal que forman el clip deben ser separables para permitir que sean completamente purificadas cuando se cambia la hostia.
Si se usa una píxide de vidrio, debería ser posible fijar la hostia de modo que no quede en contacto con el vidrio, que quede como en medio de estas dos piezas de cristal para que cuando se presione la hostia pues no se rompa, ¿verdad? Eso lo estableció un decreto de la Sagrada Congregación de Ritos el 4 de febrero de 1871. Con eso pues concluimos la sesión de esta semana en la que hemos hablado sobre la custodia y la luneta de la custodia. Así ya vamos a tener claro este otro vaso sagrado, cómo surgió, por qué surgió, cuál es su fin, cómo debe estar hecho, dónde debe ser colocado, etcétera, etcétera, cómo se debe manipular. Aquí ya con este material tenemos toda esta vasta información. Les invito, hermanos, a suscribirse a este canal Misterio de Fe, activar la campana de notificaciones, visitar nuestros otros dos canales, Creo Señor, Yo Creo, en el ámbito de la doctrina católica, Santo Debo Ser en el ámbito de la espiritualidad católica. Pueden seguirnos en nuestra página de Facebook, @WalterFajardo20. Pueden también escucharnos en Spotify como Walter Fajardo y pueden colaborar, si ustedes lo ven a bien, con esta obra que estamos realizando con su donativo económico. Toda la información de lo que les he mencionado la encuentran al pie de cada uno de nuestros videos en la descripción. Muy bien, pasamos ahora a la parte de hablando con ustedes, ¿verdad? La parte de esta retroalimentación. Si alguno tiene alguna pregunta, algún saludo y están viendo el video en vivo en YouTube, pueden escribir en la caja de comentarios, acá le damos lectura. Si alguno está conectado directamente en Zoom, también podemos escuchar lo que tienen que decir, ¿verdad? Hacernos sus preguntas, sus comentarios, para que así pues todos nosotros podamos escucharles y retroalimentarnos como les he dicho. Hermanos Baldo, si hay algún comentario ya en YouTube. Sí, ya hay un comentario de parte de María de los Ángeles que dice: Buenas noches, Padre Walter. Muchas gracias por su sesión de hoy. Me instruye más cada vez. Dios lo bendiga. Amén, hermana María de los Ángeles, que Dios también a usted le bendiga. Siempre recordamos con cariño a usted y a todos los hermanos de la comunidad. Entonces, esperemos que este material le pueda ser de gran utilidad. Todo este material que estamos produciendo en el ámbito de la liturgia, pues para usted y para sus hermanos, ¿verdad? Que sirven al Señor en el templo. Muchísimas gracias por su saludo y su comentario. ¿Algún otro que esté por ahí? No, por el momento no hay. Muy bien, tenemos a nuestra hermana Elizabeth aquí en Zoom. Hermana Elizabeth, buenas noches. ¿Tiene algo que comentarnos? Hola, buenas noches. Eso pasa por ser la única. Hoy le tocó solo a usted. Pero qué padre. Y mire, en estas fechas, justamente a una semanita de entrar en lo que es nuestra Semana Mayor, ¿no? Bueno, yo no soy acólita, yo soy solo lectora, soy una simple lectora que está empezando a aprender para, pues, como nos dicen ahora, servidores de la palabra, ¿no? Sí, Ministerio de Servidores de la Palabra. Entonces, híjole, bueno, pues es que yo al final de las misas, pues acostumbro a ayudarles a las ministras por edad, que ya son de edad avanzada algunas, y otras, bueno, si finalmente, para ir a dar 2 vueltas dejando las cosas, los vasos y todo lo que se necesita en el altar, entonces digo, no se me dificulta y es pues apoyarlas, ¿no? Pero siempre les he dicho qué es lo que puedo tocar, qué me puedo llevar yo, con qué les puedo ayudar. Y ahorita que nos comenta el nombre y todo, cómo se guarda, cómo se debe, pues a mí ya me lo facilita bastante, porque antes me decían, y yo así de, es es el otro, ¿no? Pero no así con los nombres, lo cual ahorita pues ya me familiaricé. sí. Y pues es que siempre es bueno saber, porque finalmente, aunque no podamos tocarlo, no somos dignos, pero siempre puede haber una situación en la cual sea necesario apoyar de algún modo, ¿no? Y el simple hecho ya de por lo menos conocer los nombres y saber de dónde vienen, pues a mí me gustó mucho cómo ha venido cambiando, ¿no? La manera, la forma en que ha tenido la custodia de esos tamaños tan grandes y ahora lo pequeñito que es, pero también supongo que es la practicidad por el tamaño de los lugares, de las sacristías donde hay que guardarlas. Y bueno, pues los tiempos finalmente van cambiando, pero siempre es grato saber
que nuestras doctrinas van de acuerdo a los tiempos, siempre y cuando vengan en la Sagrada Palabra. Nada más así, ¿no? Porque no vamos a cambiar por la modernidad, simplemente se adecua a las necesidades, pero siempre que salga de ese maravilloso libro sagrado, ¿no? Y eso me gustó mucho, me hace sentir orgullosa de mi fe. Exactamente, hermana. Y pues como usted lo menciona, todos estos cambios es importante conocerlos, también los nombres, como les digo, en muchos lugares se llama custodia, en otros van a decir ostensorio. De la luneta igual, a veces se le llama luneta, lúnula. Hemos oído que hasta Melquisedec se le ha llamado. En otros lugares se le llama viril, ¿verdad? Vir, varón, de ahí viene la palabra vir, varón, fuerte, porque ahí está puesto el varón de dolores, que es Jesús nuestro Señor en la hostia. Entonces, todos estos nombres es importante conocerlos y saber el porqué de ellos y su significado para nosotros los creyentes. Sí. Sí, de mucha utilidad, hermano. Muchísimas gracias, de verdad. Pues no está para faltar a las sesiones. Ya últimamente están, bueno, siempre han sido interesantes, pero ahora como que vamos adentrándonos más y más y sí, la verdad es que sí son súper interesantes y como le comento en estos días más porque se necesitan mucho apoyo, se necesitan muchas manos y sobre todo que se haga con el corazón, ¿no? Porque no se les sirve, como apenas le dije al párroco, con todo respeto, no le sirvo a usted, no le sirvo a las ministras, le vengo a servir al Señor, ¿no? Pues sí, hay que procurar formarse. Ustedes los que han venido creciendo con este canal han visto que la formación va así, ¿no? Desde lo más general, lo más universal, hasta lo más particular. Vamos aterrizando las cosas, pero no podemos llegar a estos detalles sin tener todos los conocimientos anteriores que enriquecen y dan un fundamento a lo que hoy estamos conociendo, porque ya hemos hablado qué es la liturgia. Ahora que ya sabemos qué es la liturgia, sabemos el porqué de estos pequeños detalles, estos pequeños cuidados, estas cositas. Pero si yo no tengo conciencia de lo que es la liturgia y llego yo a estas formaciones ahora, estas son puras palabrerías, esta gente son riguristas, tradicionalistas, lefebristas y no sé cuántas cosas y son locos porque esto, por lo otro, porque no entienden. Por eso la formación que damos en el canal es progresiva, es sistemática y va apuntando a este fin, tener fundamentos sólidos para que nuestra fe celebrada pueda ser auténticamente vivida por nosotros los creyentes. Muchas gracias, hermana Elizabeth, por su comentario. Gracias a usted, buenas noches. Que Dios le bendiga. Osvaldo, no sé si hay algún otro comentario por ahí. No hay más comentarios por el momento. Muy bien, entonces si ya no hay más comentarios, vamos a concluir nuestra sesión formativa de este día, poniéndonos de igual manera en la presencia de nuestro buen Dios. Ave María Purísima, sin el ave concepta, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Oh Dios omnipotente, Padre rico en misericordia, a quien adoramos y alabamos, te bendecimos y te damos gracias por habernos permitido concluir esta sesión formativa. Ponemos todo también en manos de nuestra Santísima Madre, la Virgen María, de San José su esposo, los santos, los ángeles, para que ellos con su intercesión nos alcancen las gracias particulares de las que tenemos necesidad para poder tributarte un culto digno a ti, y que con este culto que tributemos podamos también atraer a otros hacia tu persona, hacia tu sagrada religión. Te pedimos pues, Señor, que cuanto hemos hecho te tenga a ti como a su fuente y tienda a ti como a su fin, y que todo, Señor, sea para gloria tuya, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Sub tuum presidium confuimus santa Dei genetrix, nostra deprecaciones ne despias in necessitatibus, sed a periculis cunti liberanos semper, o Virgo gloriosa et benedicta. Amén. Sancte Micael Arcangele, defendenos in prelio, contra nequis insidia diaboli esto presidium. Impere diri Deus supplices te precamur. Tuque prince milicia celestis, Satan aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amén. Angele Dei, qui custos es mei, metivi comisum pietate superna, illumina, custodi, reye et governa. Amén. Ave María Purísima, sin el ave concepta, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Que el Señor nuestro Dios me los bendiga